Yo soy Aitor y esto es Panorama Pop. 나는 에이터이고 이것은 파노라마 팝입니다. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Panorama Pop. Bueno, espero que hayáis tenido unos buenos días festivos en estos días atrás, que bueno, al menos aquí el pasado lunes fue festivo y mañana 9 de noviembre también. Así que, bueno, lo dicho, que espero que estéis todos muy bien, que las pandemias, que dentro de todo, que está todo fatal otra vez, pero bueno, que dentro de todo os encontréis todos bien y que al menos podáis escucharnos. Así que nada, Blinks de todo el mundo, venimos hoy a hablar de Blackpink, como ya habéis visto en el título, este grupo surcoreano que está conquistando los listados y, vamos, teniendo muchísimo éxito por todo el mundo prácticamente. Y bueno, que lanzaron el pasado 2 de octubre su primer álbum. Voy a ponerlo de primer y álbum, sobre todo entre comillas, ahora vemos por qué. Y que ahora están tan de moda este tipo de grupos femeninos de K-pop. Así que nada, sin más, también comentaros que aparte de este álbum voy a daros algún toquecito más sobre lo que venían haciendo. Y nada, sin más, comenzamos Blinks con Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Bueno, remontándonos un poquito a lo que es el grupo. Bueno, es un grupo, como os decía, es de Corea del Sur, de Seúl. Es un grupo de estos del típico grupo de chicas que viene prefabricado. Bueno, se montó a través de la discográfica coreana YG Entertainment, que bueno, preparó todo la verdad es que todo lo que son los japoneses, chinos, coreanos, son como muy especialistas en hacer este tipo de cosas, llevarlo al máximo nivel y todo por todo lo alto, y la verdad es que en este caso les ha salido fenomenal. Bueno, son 4 chicas: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. No sé si lo he dicho bien o no, me imagino que sí. 2 de ellas, bueno, todas hacen las voces principales, y 2 de ellas se encargan un poco de lo que son los rapeos, que son Lisa y Jennie. Bueno, YG Entertainment le empezaron en 2016 y durante el primer semestre, sobre todo entre mayo y junio, se encargaron como de ir dando a conocer las imágenes de lo que iba a ser el nuevo grupo femenino estrella de la compañía, que era en este caso Blackpink. Bueno, finalmente el 8 de agosto lanzan Square One, que es el primer single. Hablo single porque este single tenía 2 canciones, Whistle y Boombayah, ¿vale? Boombayah, los que hayáis escuchado algo del grupo, la conoceréis la canción porque posiblemente hasta ahora ha sido su mayor éxito a nivel internacional. O bueno, no miento, una de los mayores, que ahora vemos lo que tienen, pero bueno. Whistle es una canción muy tipo hip hop minimalista, algo así muy rarillo, pero que sonaba muy bien. Y Boombayah es como un pop EDM muy internacional que sonaba de maravilla. Es verdad que luego se ha llevado durante el resto de años este tipo de música, pero entonces sonaba como muy raro, no raro, ¿no? La palabra no es raro, pero muy distinto, ¿no? Bueno, sin meternos en más porque quiero ir un poco rapidito, este single debutó en Billboard World Digital Songs y ha sido el grupo extranjero más rápido en conseguirlo, porque claro, es que es su debut, me refiero que es que lo lanzaron y era lo primero que lanzaban. Ese mismo año nos traen Square 2 el día 1 de noviembre, estamos hablando del 2016, con otras 2 canciones. Bueno, en este caso son 3, pero bueno, son 2. Playing with Fire, Stay
y una versión acústica de su single Whistle. Debuta directamente en el número 1 de Billboard World Songs. No estamos hablando de la lista principal de Billboard. Sabéis que Billboard tiene varias, las dance, las no sé qué. Hay una que es World Songs, como canciones del mundo, en la que no están incluidos los artistas norteamericanos. Creo que es así, ¿eh? Pero bueno, debuta en el número 1. Ya son dos canciones, son bastante distintas a lo que habían hecho. Es mucho más pop. Incluso tiene en la canción Stay, es como un intento de country que ellas intentaron a ver si conquistaban un poquito Norteamérica. Es verdad que no les llegó a funcionar muy bien porque, a ver, el country es el country, no hay más. Y esta canción pues sí tiene ahí algún toquecillo, pero bueno, la verdad es que no cuadra mucho con el estilo que luego han llevado y ni lo que habían presentado anteriormente. Aún así, las va bastante bien en cuanto a ventas, se las empieza a conocer un poquito. Y ya empiezan dos de ellas, Jisoo y Jennie, empiezan ya a meter la mano ahí en cuanto a producción y composición. Llegamos al 2017 cuando el 22 de junio lanzan lo que es su tercer single, As If It's Your Last. Es la primera canción que publican en el mercado japonés. Hasta ahora solo habían publicado en Corea, Norteamérica, se había empezado a escuchar algo en Europa, pero bueno, es que como que Japón va con otro mercado, ¿no? Entonces, como os decía, es lo primero que lanzan allí. El vídeo musical alcanzó el 1.000.000 de likes. 1.000.000 de likes, no reproducciones, likes, el me gusta, en las primeras 24 horas, por lo que tiene como el récord del vídeo musical con más me gustas en las primeras 24 horas de un grupo femenino de la historia, superando que lo tenían Little Mix, que lo tenían en 600.000 likes, que es que me refiero que es que casi el doble, que es que no es cualquier cosa. Y lo siguiente que tenemos de ellas es el primer EP como tal que lanzan para Japón, que realmente es, todas las canciones que habían sacado hasta ahora las recopilan en un EP, por decirlo así, y lo sacan en japonés. Debutó en el número 1 en Japón y al año siguiente, ya en el 2018, lanzan lo que es su tercer, por decirlo, o su primer EP. Es que hacen como cosas raras porque le llaman EP, disco, single, no sé. Pero bueno, Square Up llega el 15 de junio, que son 4 canciones. Y aquí ya se empiezan a hacer notar un poquito más en Europa, sobre todo, donde el sencillo Do Do Do, que fue su primer single, debutó en el número 17 del Reino Unido, de la lista oficial, del Official Trending Chart, convirtiéndose así en el primer grupo de K-pop femenino en entrar en esta lista. El sencillo también debuta en Estados Unidos en el Hot 100 de Billboard. Esta ya sí es la lista oficial de Billboard. Entra al puesto 55, que no está mal. Y también hay que decir que ya empiezan a hacerse notar un poquito más en Europa. El 19 de octubre lanzan Kiss and Makeup junto con Dua Lipa, que hace poquito hemos hablado de ella la semana pasada, para la reedición de la Complete Edition del primer álbum de Dua Lipa. Con esta canción debutan en el número 93 de Billboard Hot 100 y es su segunda entrada en lista de Estados Unidos. A partir de este éxito que ya empiezan a tener y que se las empieza a conocer un poco más en Europa, en 2018, en octubre, firman con la discográfica europea Interscope Records. Es como una asociación de su discográfica coreana junto con estos, para que se les represente fuera de Asia, junto con Interscope y Universal. También hay que decir que justo en esa época, el 12 de noviembre, Jennie, una de las componentes, publica una canción en solitario que también se vende muchísimo en Asia, sobre todo en Japón y Corea, que llega al número 1, que se llama Solo, la canción, que la verdad es que está bastante bien. Yo no lo sabía, la he escuchado y está bastante bien. Es muy del ritmo y del sonido que lleva Blackpink. Esta etapa se cierra con un álbum que lanzan también en Japón, que es Blackpink In Your Area, el 5 de diciembre, que es, todo lo que habían sacado hasta ahora metido en un disco. Y ya llegamos a el 2019, que el 5 de abril lanzan Kill This Love,
Es un EP de 4 canciones más un remix de Do Do Do. Y Kill This Love, que fue el primer single, bueno, ha sido el videoclip más visto en YouTube en las primeras 24 horas, que tiene 56,7 millones de visualizaciones, que no es nada. Yo creo que el Ice Cream o el How You Like That de este año lo ha superado, pero bueno. Se lanza también una versión en japonés de este álbum el 16 de octubre. Y bueno, ya empiezan a hacerse bastante importantes. El grupo además se presenta en el Festival de Coachella del 2019 durante 2 días, el 12 y 19 de abril. Es el primer grupo de K-pop que llega a este festival, es un festival muy importante. El álbum, este EP, debuta en el número 24 de Billboard 200. Esta sí es la lista oficial de Billboard. Y el sencillo entra al 41, superando a lo que antes habían tenido. Y lo último, antes del álbum que vamos a hablar, es Sour Candy junto con Lady Gaga, que como sabéis es una de las canciones de Cromática, que también además fue muy bien recibida y una de las canciones que más gustó de Cromática. Y ya llegamos a lo que es The Album, Blackpink The Album, que es el título que han querido poner a su primer álbum de estudio. Bueno, The Album viene precedido por 2 singles anteriores. El primero que fue How You Like That, el 26 de junio. Ice Cream, que se lanzó el 28 de agosto, junto con Selena Gomez. Y el mismo día del lanzamiento del disco que lanzan Lovesickers. El disco fue lanzado el 2 de octubre en nivel digital y el 6 de octubre en físico. Hay que decir que ha tenido muy, muy buena aceptación. Es verdad lo que venimos diciendo, que no se venden ya unas cifras estratosféricas. Aún así, hay que decir que el álbum de Blackpink, el primer disco, a fecha 26 de octubre recibió la calificación por Million Seller de que había vendido 1,2 millones de copias físicas en el mundo entero, convirtiéndose así en el primer grupo de K-pop femenino en lograrlo. Blackpink. Cardi. Tell me where you wanna go. I'll meet you with my bags at the door. I'm gonna make it go blind. Every time I walk my hips they don't lie. Take me to your paradise 'cause I don't wanna wait anymore. Es que, de hecho habría que decir, porque es que solo de preventa, la preventa se puso en agosto, cuando se lanzó Ice Cream, se lanzó la preventa. Solo de preventa ya se habían vendido 800.000 copias. Y de ellas, más de 250.000 es de Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, está muy muy bien. El disco debutó en el top 10 europeo. Y luego, por poner algún país, el número 2 del listado oficial de ventas de Reino Unido. En España aquí ha llegado al número 4. Luego en Billboard llegó al número 2. Y en el Billboard World Albums al número 1. Japón y Corea, lógicamente, como se preveía, en el número 1. Y en Australia, por ejemplo, llegó al número 2. Así que muy, muy, muy bien que les ha ido con este debut internacional. Digo debut internacional porque realmente es el primero que se pone a la venta worldwide, globalmente. Porque antes habían sacado que sí, pasión para Japón, que sí, no sé qué. En este caso ha sido un álbum global. El álbum... Por eso os decía al principio lo de ponerlo entre comillas, lo del álbum, porque son 8 canciones, realmente es lo que en Europa quizá estamos llamando un EP, pero le han llamado álbum. De hecho, el título del disco es The Album. Son 8 canciones, una duración de 24 minutos y 28 segundos exactamente. Tiene 2 colaboraciones, una con Selena Gomez, que fue la que ya habíamos escuchado en Ice Cream, que fue el segundo single, y otra con Cardi B, la canción Bet You Wanna. Ahora vamos a hablar de ella. Y
Y bueno, en cuanto a producción, pues bueno, el productor principal sigue siendo Teddy Park, que bueno, no lo había dicho anteriormente, pero bueno, es el productor principal de ellas desde que comenzaron. Luego también tienen otros como Everett T. Mart, Mr. Franks, Tommy Brown y bueno, distintos. Son sobre todo coreanos, no son muy conocidos como tal, exceptuando una canción que ahora vamos a ver. Y bueno, musicalmente es un álbum pop, ¿vale? Con mucha influencia de EDM y hip hop. Tiene por ahí algo de música rock de fondo, pero bueno, es básicamente pop y EDM, ¿vale? Un EDM que para mí está muy bien introducido sin llegar a sonarme cansino. La verdad es que me ha gustado bastante. Es un álbum que, bueno, son 8 canciones, son 24 minutos. Me refiero que es que tampoco te da mucho tiempo a cansarte. También está muy bien, las cosas como son. Y ya os digo que a mí me ha gustado muchísimo. Es un disco que además es que no te llega a cansar, ya no el aspecto de que sea corto, sino que las 8 canciones para mí son como bastante distintas, dentro de que, bueno, engloban un mismo género, el pop, ¿no? Pero me parece que son bastante distintas y lo que hace que no te llegue a cansar mucho. Así que en ese aspecto me ha gustado mucho. Además, bueno, Jisoo y Jennie, que ya habían participado en la composición y escritura de Stay, que lo había comentado antes, participan en la composición y escritura, en este caso, de Love Sick Girls, que bueno, es el single que ahora mismo está sonando. En cuanto a crítica, pues bueno, Metacritic ahora mismo tiene un 71 sobre 100 de crítica, que está muy muy bien, la verdad, las cosas como son. Y bueno, en cuanto por ahí a críticas generales, por mencionar alguna crítica en concreto, pues mira, por ejemplo, Rolling Stone le da 3,5 sobre 5, 3 estrellas y medio sobre 5, que sería como un 60-70 más o menos. AllMusic le da 4 estrellas sobre 5. Bueno, The Times, por ejemplo, pues le da solo 2 sobre 5. The Guardian 4. The Daily Telegraph 4. Bueno, para mí normalmente suele ser lo más importante Metacritic y Rolling Stone, que es una revista especialista, ¿no?, en música. Pero bueno, en general, bastante buenas críticas. Algunos de ellos dicen como que es un álbum que no logra una identidad musical propia. Quizá es un poco por lo que yo os decía, de que como que de cada canción es como muy distinta, pero a mí me engloban bastante bien. No, tampoco creo que eso sea malo como tal. Me parece que, por ejemplo, Rolling Stone dice que es un conjunto de 8 canciones muy elegantemente elegidas. Así que, bueno, la verdad es que en general ha tenido muy buenas críticas, muy buena aceptación en cuanto a ventas. Voy a hablaros un poquito de las 8 canciones muy rápidamente, porque bueno, iba a haber hecho un top 5, pero bueno, es que son 8 canciones. Entonces, bueno, si queréis os comento que es verdad que a mí, por ejemplo, Love Sick Girls me ha encantado. También la de Love to Hate Me. Y la que cantan con Cardi B, por ejemplo, también está muy... Es que la verdad es que cada una está en su estilo. Quizá la que menos, el primer single How You Like That, pero el resto me ha gustado bastante. Es verdad que, por ejemplo, How You Like That me recuerda mucho a las primeras canciones que ellas hacían, ¿no? A ese Whistle, a ese Boombayah. Kill This Love también tiene por ahí, me recuerda a ella, pero Kill This Love me gustó bastante. Pero bueno, este How You Like That quizá es la que menos me puede llegar a gustar. Bueno, el disco, como decía, son 8 canciones. La canción de apertura es el single inicial, How You Like That. Bueno, ya la conocemos, así muy EDM, ahí con un poco de trap y hip hop, muy de empoderamiento. La segunda canción del disco es Ice Cream, que es la canción en colaboración junto con Selena Gomez. Es como una canción así muy pop teen, ¿no? Muy electropop también. Y bueno,
La verdad es que la canción está también bastante bien. Es una canción que se la cantan en inglés, pero tiene por ahí un verso en coreano que la hace como ahí un poquito más así, ¿no? La tercera canción del disco, que es Pretty Savage, que tiene ahí como un piano que acecha de fondo, que me parece que está bastante bien y bueno, la verdad es que es una canción de las, quizá también junto con How You Like That, de las que menos me pueden hacer gracia. Es como muy oscura, sí que tiene ahí como un toque de trap, un poco de rap, así como muy oscurillo, pero está bastante bien. Llegamos a la mitad del disco con Bet You Wanna, que es la canción en colaboración junto con Cardi B. Es una de las canciones que quizás más esperábamos para escuchar, ¿no? Tiene como un ritmo así muy raperillo, pero muy moderno a la vez. Y bueno, habla como que tienes que prometerle a tu pareja un buen momento, hasta que como que tienes que enganchar a tu pareja, ¿no? La verdad es que la canción me ha gustado mucho y el toque de Cardi B ahí, junto con las dos raperillas del grupo, la verdad es que hacen un combo muy potente. La quinta canción, que es la canción que a mí posiblemente más me ha gustado del disco y la que sacaron como single a la vez que el lanzamiento, Lovesick Girls, está producida en parte por David Guetta. Se nota muchísimo porque es una canción muy dance, tiene muchos toques de EDM, muy pop. Es una pista de baile totalmente, tiene por ahí de fondo guitarritas acústicas que me suenan muy bien y la verdad es que me ha gustado mucho la canción. Llegamos a la sexta canción, que es Crazy Over You, que es como un hip hop así muy minimalista, muy retro. Me gusta, me recuerda mucho a Whistle, su primer sencillo. Tiene más por ahí como un sonido muy balcánico, muy por ahí como muy oriental. También es que es una mezcla de muchos sonidos que me ha gustado muchísimo, la verdad. La séptima canción es Love to Hate Me, también es una de las que más me han gustado, es un dance pop y la verdad es que me ha gustado muchísimo también. Me gusta mucho sobre todo cómo suenan las voces del estribillo de ellas y también podría ser muy buen single, este de Love to Hate Me. Y bueno, cierran este mini disco con You Never Know, que es como un medio tiempo, es lo más parecido a una balada que podemos escuchar del disco. Es quizá la canción así más lenta, por decirlo así, que han hecho ellas, porque todo es bastante potente lo que han hecho en su carrera y se las escucha además muy bien. Es una canción como que te da mucho, como que una sensación de triunfo, por decirlo así, ¿no? Y la verdad es que como cierre del disco, como una canción muy épica, está perfecta. Y bueno, esto ha sido un poquito el repaso rápido, como habéis visto, de las 8 canciones que componen este The Album, primer disco entrecomillado de Blackpink. Así que nada, bueno, sobre todo esto va dirigido a los Blinks, que es como se llama la fanbase de Blackpink. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el disco, que me dejarais, y los que no seáis Blinks también, que oye, yo no me considero Blink y me ha gustado muchísimo el disco y lo he escuchado. Así que nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre el disco, sobre la carrera en general de ellas también. Y bueno, creo que no tengo nada más que comentaros. Espero que os haya gustado muchísimo este programa sobre Blackpink, el camino al primer álbum que han tenido. Y nada, como siempre, antes de nada, darle me gusta al programa, a suscribiros a todos nuestros podcasts. Como sabéis, estamos en iVoox, en Spotify y ahora también en iTunes a través de Apple Podcast y en Google Podcast. Suscribiros en todos, que así no os va a faltar nunca estar informados. En nuestras redes sociales también a través de Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, que espero que os haya gustado mucho.
Y nada, seguimos aquí, espero que tengáis muy buena tarde, buen día, dependiendo de cuando nos estéis escuchando. Y que como siempre, nada, que se os quiere. Y nada, hasta el próximo programa de Panorama Pop. Chao, chao.